Muy bien, buenos días hermanos, hermanas, estamos otra vez aquí en este espacio que nos damos para poder continuar y concluir. Recuerden que hoy es nuestro último día de estas consideraciones de la mistagogía en el periodo de Pascua, de tal manera que fíjense que ha sido una buena oportunidad, pienso yo, espero que ustedes así también lo perciban, de cómo hemos estado acostumbrados al correr de los siglos, de cómo cuando se llega a la cuaresma, llegamos al tiempo litúrgico de la cuaresma, como que se intensifica nuestra, nuestra conciencia del tiempo de cuaresma, porque la cuaresma viene acompañada, obviamente, el periodo de cuaresma, por su propia espiritualidad, que es una espiritualidad penitencial. También como los signos de la liturgia eucarística se modifican, iniciando porque se omite el gloria, se omite el aleluya, se sustituye por otro canto, también se omite el credo niceno-constantinopolitano y se profesa la fe con el texto del credo llamado símbolo de los apóstoles, etc. Vamos, en la cuaresma inclusive hasta tenemos una tradición culinaria, ¿no? O sea, hay platillos específicos de cuaresma, que los romeritos, las tortitas de camarón, el pescado, evidentemente. En fin, entonces, todos esos elementos, junto con los ornamentos que vienen siendo específicamente de color morado, con motivos de la pasión del Señor, o también, pues todo ayuda a que la cuaresma sea denominado así como uno de los tiempos fuertes del año litúrgico. Y entonces nos advocamos mucho a la cuaresma. Viene enriquecido por la práctica penitencial de los sacramentos, o sea, las confesiones que se hacen y que pues incluso ayuda a la misma disciplina de la iglesia cuando nos invita a confesarnos por lo menos en el tiempo de cuaresma. Entonces todo ayuda para que la cuaresma sea así el tiempo fuerte. Por eso se tenía que después de la vigilia pascual entrábamos a una especie de receso, de relajamiento, de que ya se acabó la cuaresma, ya pasó la Semana Santa y listo. Entrábamos a la Pascua, cuando debería de ser todo el periodo pascual, iniciando con el periodo pascual, debería de ser lo más celebrativo posible para la iglesia. Miren, tan es así que pues no señalo a nadie, pero ustedes saben, pero por ejemplo hay padres que después de la Semana Mayor se van de vacaciones, cuando tendrían que estar en la parroquia, pues están celebrando la octava de Pascua, y no, pues agarran y no, ya pasó la Semana Santa, ya estoy muy cansado, ya hasta me voy de vacaciones. Y dejan la parroquia en el periodo de Pascua, cuando es el tiempo por excelencia. La Pascua es el tiempo por excelencia, aunque el otro eje, que en cierta manera hace contrapeso a la Pascua, es la Navidad. En cuanto a la alegría, en cuanto a la festividad, en cuanto al ornamento alegre, etc. Pues es la Navidad, pero siempre tiene la preeminencia, evidentemente, la Pascua.
Entonces ha servido, creo yo, que rescatemos, que hayamos rescatado esta mistagogía que la Iglesia ha puesto una vez más en un lugar preeminente, ya mediante la iniciación cristiana de adultos en precisamente la Pascua. Y ya teniendo catequistas para los que van a ser iniciados, que ya son adultos, catequistas preparadas para ello. Generalmente las catequistas se preparaban con toda una batería de pedagogía, pero para pedagogía infantil, porque el catecismo, o sea, la praxis de ir al catecismo, pues era como una tarea que dejábamos para los niños. Entonces por eso la catequesis es infantil. A mí me habrán escuchado, no solo a mí, no es idea mía, sino muchos sacerdotes, estamos perfectamente claros que los cristianos que recibieron la iniciación cristiana de bebés y que posteriormente su reencuentro con la iglesia y con la catequesis se daba en el catecismo de niños para recibir los sacramentos. En este caso la que restaba era la primera comunión, la Eucaristía, ¿no? Pero se decía primera comunión porque era la primera vez que iban a recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, pues todo se quedaba en la etapa infantil. Y ahora nos estamos dando cuenta, o mejor dicho, estamos rescatando la iglesia que tiene la catequesis para adultos. Por eso les decía, a muchos padres estamos perfectamente en el entendimiento, que no lo compartimos, pero que sucede, como la mayoría de los que conformamos la Iglesia Católica, resulta que somos niños en la fe. O sea, ¿qué sabemos de nuestra religión? Lo que aprendimos de niños. Sin reparar, sin considerar que esa catequesis son catequesis diseñadas para niños. Entonces aprendimos una catequesis de niños y ahora de adultos. A ver, vamos a hacer la expresión tan popular de, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque tú ya eres un adulto. Ahora fíjense, ¿por qué también hace una década y media, era muy recurrente la queja, bueno, no queja, sino el señalamiento de cómo los cristianos ya habíamos abandonado la fe, de tal manera que había una separación entre fe y vida? Entonces hubo unos grandes movimientos eclesiales para ayudarnos a integrar la fe y la vida, porque estaban separados. La vida va por un lado, la vida social, política, económica, laboral, etc. Y la vida de la iglesia iba por otro, ¿no? Obviamente la fe, la vida social, con tantas realidades y propuestas que tiene para nosotros, y la iglesia nada más tenía su veredita que ofrecerle al pueblo, ¿no? Al pueblo de Dios, a la gente en general. Una veredita que siempre pasaba por: tienes que venir a misa, tienes que hacer oración, tienes que vivir los sacramentos, tienes que confesarte. Es una veredita y nos estábamos perdiendo, o mejor dicho, no nos estaban ayudando a entender la grandeza y la riqueza de nuestra fe, junto con toda su doctrina. Todavía a estas alturas, cuando ha pasado ya tanto tiempo, cuando uno le dice: Padre, ¿cómo le hago para fortalecer mi fe? ¿Cómo le hago para potencializarla? Uno les dice: pues hijo, empieza por conocer, practicar, ver, leyendo, instrúyete con el catecismo de la iglesia. ¿Creen que les estamos haciendo la referencia al cuadernillo ese que dan para el catecismo de niño? El de la carita. Es más, se conoce ya así, el de la carita. Entonces,
creen que uno les decía, es que el catecismo, y dices, claro, ves 13 paginitas con dibujitos bien simpáticos y preguntas, la pregunta y es la respuesta, pues tú como adulto, ¿eso qué? Yo ya esto lo leí cuando era niño. Pues sí, tienes razón, aunque no te lo sepas y no lo recuerdes, pero sí, ya lo leíste. Y yo sí, a mí me gusta decirles, hacerles esta referencia. Fíjense cómo somos cristianos con mentalidad de niño, o sea, por lo que sabemos de la iglesia, de la fe, todo lo que aprendimos de niño, queriendo resolver la vida de adultos. O sea, es como si yo les dijera, a ver, dile a tu hijo de 12 años, que tú llegas con tu hijo de 12 años y entrégale tu sueldo. Y dile, hijo, tienes que resolver los problemas de la casa. Vas a pagar la luz, vas a pagar el agua, vas a pagar el teléfono, vas a pagar la colegiatura, vas a ir con tu madre o no sé, o el padre, quien sea, vamos por la despensa, el mandado, todo eso. Piensen así. O sea, un niño con mentalidad de niño, como debe de ser, ponle esa carga. Es lo mismo. Tú eres un cristiano con mentalidad de niño, por lo que sabes de tu fe, y quieres resolver problemas de adulto. Te llega una crisis en tu vida laboral, en tu vida matrimonial, en tu vida familiar. ¿Cómo lo resuelves? ¿Acaso le dices a un niño, oye, tengo este problema, ¿qué hago? No, ¿verdad? Porque necesitamos ser adultos para resolver los problemas del adulto. Así, los problemas de la fe, tú eres un adulto, tienes que te dar respuesta como adulto. No como niño de catecismo, sino como adulto, das testimonio de tu fe, como nos lo dice San Pedro, ¿no? En la primera carta de San Pedro. Deben saber dar razón de su fe. Entonces, vean, ya, y ahí dicen ahí, el chiste se cuenta solo, ¿no? Ya, es clarísimo el ejemplo. Ya lo único que haces es que tú mismo interiorices, tú misma interiorices y digas, bueno, yo, ¿cómo estoy en mi fe? ¿La tengo madura o sigo infantil? Sigo teniendo una religiosidad infantil. Y así pasa a la gente, ¿eh? O sea, hay gente que tiene un pensamiento infantil en orden a la fe, a tal grado que sucumben a la superstición. La superstición, el coco y lo que quiere, es para niños. Y uno se encuentra con personas llenas de temor por las cosas de los espíritus, los fantasmas, los demonios. Pues es superstición que lo único que refleja es una fe totalmente inmadura. Porque una fe madura no es que niegue la acción, la existencia de estas entidades malévolas, demoníacas, no se niegan, pero tampoco se les da publicidad porque no viene al caso. Puesta en Jesucristo, no viene al caso. Una fe madura en Jesucristo no cae en la superstición. En fin, esto para decir que ¿cómo se llama decir? Esta riqueza que hemos adquirido en esto, bueno, y que nada más han sido pinceladas, aclaro, porque si de verdad quisiéramos ir a fondo de esto, de la mistagogía, pues mis hermanos, todavía nos faltaría mucho, pero necesitaríamos otra metodología para conocer la mistagogía y entonces poder apuntalarla perfectamente bien en nuestra mente como católico. El hecho de saber, miren, el hecho de ya saber y tener muy claro todas las etapas
por las que pasamos como cristianos, desde el querigma, el catecumenado, la purificación, la iniciación cristiana, después la catequesis y evangelización, y finalmente el apostolado en una comunidad. Esas son todas las etapas de nuestra vida cristiana. Y descubriríamos cuántas tenemos en blanco. Etapas cristianas que no hemos vivido. ¿Por qué? Porque pues hemos estado más atentos a otras cosas que a la vida cristiana. Bien decía un pensador francés, precisamente hace unos momentos estaba leyendo su libro, se llama la belleza de la liturgia. Decía que parecía en nuestros tiempos que nosotros éramos paganos. Decía así, ¿no? Los católicos son paganos con supersticiones cristianas. Fíjense, en vez de ser al revés, en vez de ser cristianos, pues con supersticiones paganas, ¿no? Al contrario, era pagano, eres un pagano. Y lo que tienes es una superstición cristiana. De ahí que también luego me habrán escuchado decir, no porque sea muy atinado, sino porque es una expresión muy sarcástica, que a veces les digo a los padres cuando se acercan, a los papás de los niños, cuando van a bautizarlos, practican la fe, porque si no la practican, le van a dar a los niños una fe que ni ustedes mismos practican, pero se las van a inculcar ustedes y se la van a inculcar mal. ¿Y qué van a generar en un futuro de esos niños que van creciendo y se hacen adultos? Como decía Sigmund Freud, en vez de tener fe, lo que van a tener son complejos religiosos. No fe, complejo religioso. Sobre todo el complejo más, Dios te va a castigar. Y tú, pensando, si me porto mal, Dios me castiga. Que nadie, en fin, supersticiones cristianas, no fe verdadera. Por eso, bueno, espero que este pequeño tiempo que nos hemos dado para la mistagogía ya nos dé unas luces y tal vez se dé la intención de, en nuestras comunidades parroquiales, pues pedirle a nuestro sacerdote, a nuestro párroco, pues que nos dé esta instrucción. Y que no sea así nada más la vivencia de las comunidades como una especie de club social. Nos reunimos cada 8 días, hacemos, ya tenemos una estructura, llegamos, hacemos una oración, hacemos una lectura del Evangelio, 15 minutos de la reunión, y después hablar mal de los unos a los otros, sacar el té, las galletitas, el café, y, o sea, esa no es una reunión de catequesis ni de evangelización, esa no es, tiene la intención, pero no es. Entonces, miren, no quiero echarme a nadie encima, pero no, pues si nos vamos a reunir para formarnos como cristianos, vean, hay mucho todavía por descubrir. Y a nosotros los sacerdotes, de verdad, cuando ustedes nos piden, no, Padre esto, Padre, también nos ayudan a que también nosotros repasemos, refresquemos o nos orientemos realmente a lo que es nuestra fe. Porque van a decir que ya que estoy dando de palos a la piñata, permítanme decirles algo que a veces es verdaderamente pues triste y vergonzoso. Pero hay sacerdotes, hay hermanos nuestros, no lo hago con el afán de balconearlos, pero que incluso en su formación teológica están errados.
y están viviendo, perdón que lo diga, son sacerdotes, ministros formados, que ya han atravesado 4 años de estudios teológicos y son sacerdotes que tienen una mentalidad piadosa, no teológica, explotando tanto el lenguaje religioso que raya meramente en el sentimentalismo y lo promueven. Tan es así que, bueno, es que ya ahora, pues esto, ¿verdad? De estos medios están grabando este momento que compartimos, están ustedes grabándolo, ya lo tienen ahí para siempre, y si ustedes se ponen a escucharlo, se empiezan a dar cuenta cómo el sacerdote se confundió, no expresó bien, dijo una cosa por otra, etcétera. Entonces, pero es porque el sacerdote, su formación ya se está diluyendo. Pregúntenme, dirán, no, yo me ordené hace 10 años. Muy bien, padre, ¿qué más ha tomado usted? ¿Cómo se ha formado? En el plano laboral, a ustedes, en sus trabajos, si no se actualizan, pierden el trabajo, ¿sí o no? Ahí está. ¿Y el sacerdote? ¿Cómo se actualiza? Sí, yo sé que ustedes saben que nosotros los sacerdotes, desde hace varios años, bueno, desde que llegó aquí don Carlos como arzobispo, pero también ya desde antes, mucho tiempo antes, la comisión del clero ya se tenían retiros, cursos de actualización teológica, pero se va diluyendo. Y los sacerdotes a veces en esas semanas, en vez de verdaderamente aprovechar ese tiempo para refrescar su teología, refrescar la fe, etcétera, no, hombre, eran días para descansar, para leer, para echar un poco de relajo, de convivencia sana, claro está, con los otros compañeros sacerdotes. Pero esos son tiempos, todavía los tenemos, son tiempos para la actualización teológica. Algo que varias generaciones de padres un poquito ya mayores, pues ya no acuden a eso, pensando que ya soy sacerdote, ya llegué al punto final, pues no es así. Entonces necesitamos, sí, como nos lo dice el Papa Francisco, una iglesia en salida, pero una iglesia en salida formada, no una iglesia en salida para improvisar a ver qué vamos a hacer. Fíjense, en vez de seguir los itinerarios que ya la iglesia nos propone, como la mistagogía es un itinerario. En vez de seguir estos itinerarios que ya están en el magisterio de la iglesia, en la misma praxis de la iglesia y demás, cada tratando de inventar algo. ¿Qué vamos a hacer este año para la cuaresma? ¿Qué vamos a hacer este año para la misión? ¿Qué vamos a hacer este año para... Improvisamos, reinventamos cada año, a ver qué se nos ocurre para atraer a la gente. Y por eso caemos en ridiculeces, en donde la fe, los ritos que tenemos, que son un tesoro de siglos, los infantilizamos, los vaciamos de sentido para darles un atractivo visual, para darles para jalar más gente. No se trata de jalar más gente, se trata de formar sólidamente a los que ya estamos en la iglesia. No, se trata de hacer espectáculo. Y sin embargo, tristemente, hay quienes se mueven en ese tenor. De creer que porque me invento
más cosas, soy más eficiente. No. ¿Quiere decir eso que no hemos aprendido nada de los padres de la iglesia? O hemos aprendido muy poco, en todo caso. Bajo esta falsa apreciación de que la pastoral tiene que ser innovadora, tiene que ser actualizada. Claro que lo tiene que ser, pero no en esos términos de espectáculos. Me disculpan, no es mi intención molestar a nadie, pero es mi opinión, y como opinión, pues es opinión, punto. Ahí que. Entonces, vamos a concluir el día de hoy pues nuestra mistagogía, ya después de que me permitieron hacer esta pequeña catarsis, y ustedes lo comprenden. Quienes me conocen saben que me pongo así con este sentido catártico, porque lo que tenemos, lo que la iglesia, fíjense cómo lo voy a decir, lo que la iglesia de Cristo, la iglesia de todos los siglos, lo que la iglesia nos ha entregado a la iglesia del aquí y del ahora, ¿saben nosotros? Es algo grandioso, es algo grandioso. La iglesia a lo largo de los siglos, que se fue estructurando, que ya hemos recorrido y demás, todo eso nos lo entrega. Por eso verán que en algunas partes se dice que la fortaleza de nuestra iglesia está en la tradición. Y si me apremian, tendríamos que decir en la tradición, no en la tradición. Ya esto es totalmente en español, tradición. No, es la tradición. La tradición es la entrega. Ya lo vimos en las catequesis mistagógicas, que eran las 3 entregas, ¿verdad? Los evangelios, el Padre Nuestro y el credo. Son las 3 entregas que se le dan a los catecúmenos para que cuando se hacen cristianos sepan dónde están los pilares de su fe. En el credo, en el Padre Nuestro, la oración en general, no nada más el Padre Nuestro, sino la oración en general, y el Evangelio, para vivirlo, para practicarlo, para transmitirlo. Entonces, es muy interesante, y todo eso nos lo ha entregado la iglesia. La iglesia nos lo ha entregado. Máxime a nosotros los ministros de la iglesia. Fíjense, la iglesia es el mismo principio, pero dicho de otra manera y más concentrado. Cuando a un varón que ya ha descubierto que su vocación es el servicio ministerial o el ministerio sacerdotal, ser aceptado para bueno, en realidad no lo pide él, lo pide la iglesia. Los que hayan asistido a una ordenación presbiteral, diaconal u episcopal, bueno, en el episcopal es distinto, pero al inicio de la ceremonia, donde se va a ordenar a un diácono o a un presbítero, se hace la pregunta. ¿Saben si es digno? No, pues que sí es digno. Muy bien. Entonces, el que presenta a los candidatos le hace la petición al obispo, pero es una petición en toda la iglesia. Pedimos que a este hermano nuestro lo ordenes. O sea, es la iglesia la que pide que el fulano sea ordenado. No se hace a título personal. No levanto la mano y digo, yo quiero. Bueno, pues igual y lo digo, pero me dicen, así ven, pásale al seminario, échate 7, 10 años estudiando, vamos a ver si tienes vocación. Si no es nada más de, se me ocurrió ahorita. O como alguien diría, es que yo estaba en la misa y me nació. Entonces yo quiero ser sacerdote. Sí, mi hijo. Entonces véngase a formar. Y ya cuando ven que son 7, 9 años, ya no quiere. Pues no que si hay vocación, diría yo. Pero no, bueno, a mí no me toca eso.
le dejamos a los padres formadores del seminario, que es su ministerio, ¿verdad? Conducir las nuevas vocaciones, consolidarlas el obispo y formarlas todos. En fin. Entonces, pues es algo riquísimo. La iglesia nos lo ha entregado. O sea, sí, el rito de la iniciación cristiana es algo que la iglesia nos ha entregado. Es algo bellísimo. Y de verdad, yo me apasiona el saber que ustedes y yo, que somos la iglesia de Cristo, somos los destinatarios de todo esto. Que todo lo puedo yo resumir a lo siguiente: vivir la gracia de Cristo. Vivir la gracia de Cristo. Lo que pasa es que es una frase muy fuerte y pocas veces la conmensuramos. O sea, decirle, ustedes cuántas veces han escuchado que tenemos que vivir la gracia de Cristo. Muchísimas. ¿Pero qué quiere decir eso de vivir la gracia de Cristo? Todo esto y más. Todo esto y más. Se vive la gracia de Cristo. Muy bien. Decíamos pues, para ir recapitulando poco a poco las cosas, decíamos como ahora la iniciación cristiana está contenida en este ritual. Podemos, eso lo hacemos sobre todo los que estudiamos la licenciatura o la especialidad en liturgia, obviamente que podemos estudiar la iniciación cristiana a partir de las etapas de la Iglesia católica. Entonces vamos por etapas, vamos estudiando cómo se hacía la iniciación cristiana en las primeras comunidades cristianas, cómo se hicieron en el segundo, tercero siglo de la Iglesia a través de los padres apologetas, etc. Luego pasaremos a los textos apostólicos, luego pasaremos a los sacramentarios, que por cierto me hicieron una pregunta sobre los sacramentarios. Ahorita al concluir retomo ese pequeño tema para asentarlo. Los sacramentarios, posteriormente los rituales de siglos hasta llegar a la invención de la imprenta, donde se modifica radicalmente la manera de producir y transmitir esos rituales. Ya la impresión nos facilitó mucho. Posteriormente, las modificaciones de la Iglesia después de los concilios significativos que marcaron el caminar de la Iglesia, pensando específicamente en este momento en el Concilio Vaticano II, y que cambió todo, ¿no? Desde de todas las disciplinas teológicas y al mismo tiempo la liturgia y la manera de celebrar con los nuevos rituales, ¿no? Inclusive la última gran modificación, que fue precisamente en el 2000 con el cambio de las palabras de la consagración. En fin, hay muchísimo para poder hablar. Entonces, lo que me interesa a mí ya concluir con esto, no vamos a hacer otra vez el recorrido histórico, pero sí saber que estamos en el punto de llegada. Para la iniciación cristiana, actualmente, este es el punto de partida. Aquí de los siglos pasados hasta aquí llegamos, teniendo ya este ritual de aquí en adelante. Y como les decía, que este ritual es de ¿cuándo? A ver, ¿cuándo les dije cuándo era? De 1996. Pero hay una pequeña modificación, obviamente, porque se inserta el cambio de las palabras del 2000, bueno, pues también las nuevas ediciones de este ritual, y ya comprenden esa pequeña modificación. Entonces, ya tenemos este ritual nuestro. Así que la iniciación cristiana, nosotros aquí y ahora la estamos viviendo de esta manera. De esta manera.
Entonces ya hemos dicho las partes iniciales, hemos dicho cómo es el primer encuentro, querigma, hemos señalado el querigma, lo he señalado como, no solamente como una expresión o simplemente un anuncio. Yo sé que es la palabra anuncio y el querigma concretamente circunscribe el primer anuncio. No, pero miren, el querigma es un poco más amplio. No es nada más el primer anuncio. Por primer anuncio se entiende que es una etapa, no es una ocasión. Es una pequeña etapa, breve, ciertamente, a diferencia de un catecismo, a diferencia de un estudio, a diferencia de unos cursos. Claro, la etapa querigmática es breve, pero puede darse en 3, 4 sesiones. Y alguien dirá, pero ¿qué tanto decimos? Pues decimos mucho. El querigma, primera etapa, querigma. Después de este querigma, ya la persona entusiasmada se puede integrar entonces al catecumenado. En la antigüedad, por lo menos antes del siglo V, se decía que era el orden de los catecúmenos. Eran nombrados así. Orden de los catecúmenos. No eran nada más catecúmenos a secas, sino el hecho de decir, hay una orden de catecúmenos. Les daban signos, les daban, sobre todo, algo muy significativo era que a esos catecúmenos, no siendo cristianos todavía, el catequista, o sea, el que los guiaba, los despedía y llega un momento en donde se hacía una oración sobre ellos y se les daba la bendición haciendo la cruz sobre ellos, señalando la cruz. Y ellos no eran cristianos, eran catecúmenos. En fin, entonces, tenemos entonces el querigma, tenemos el catecumenado, ese que sabemos que puede durar entre 1 y 3 años, según la madurez del catecúmeno. Después viene el tiempo de la purificación, ya cuando se ha elegido de ese grupo de catecúmenos quienes van a ser iniciados, o sea, con los sacramentos de iniciación, se les llama elegidos, y para que vivan primero la purificación, que es, decíamos, el periodo que coincide con la cuaresma, cada año, la cuaresma. Entonces en la cuaresma se hace la purificación, se llega a la Semana Santa y entonces se hace la iluminación, o sea, la recepción de los sacramentos. Luego sigue la etapa la mistagogía. Después de la mistagogía, la evangelización. Después la integración a una comunidad. Y de la integración de una comunidad, apostolado. ¿Qué tal? Son 9 etapitas, de las cuales les aseguro que nosotros tenemos diluidas varias, confundidas. Hacemos un apostolado, pero no, como que no estamos en la dinámica consciente de que estamos en un apostolado, no en un para hacer una tarea, no, sino que tener la conciencia de que esta tarea que yo me impongo, en la que yo acepto trabajar, en la que yo acepto servir, es esto apostolado. No es nada más una actividad de relleno. Por eso ahí tenemos hermanos que son catequistas, son directores de comunidad, son o sea, son todo. No son sacristanes porque tenemos sacristanes, pero son capaces de, sí, yo soy la encargada de catequesis, yo soy la encargada de ministros extraordinarios de comunión, y si quiere padre también soy sacristán o sacristán, ¿no? Entonces, no, o sea, fíjense, no estamos conscientes del alcance de nuestro apostolado.
Y que es un apostolado que no es de escalafón, no es de que, no, pues es que yo entré aquí, empecé a ser catequista de niños, después ya fui de comunidades, después ya fui del equipo de evangelización, luego ya fui de... No, o sea, no es de escalafones, es simplemente entender que lo que haces, sea grande, sea pequeño, es tu apostolado. Y que ese apostolado te tiene que llevar a una mayor madurez. Una persona que a mí me venga con que lleva 10 años de ministro extraordinario de la comunión, oye, pues si no es una orden, no es un orden, los ministros de la extraordinaria de la comunión, es un apostolado, que por lo menos tú debes de practicar 5 o 6 años máximo, para poder vivir otro apostolado, enriquecerte. O sea, un ministro extraordinario de la comunión que lleva 10, 15, 20 años, oye, ¿dónde está tu sentido de apostolado? O más bien, si lo hay, es un sentido muy pobre, muy reductivo. Entonces no puede ser así, de verdad. Queremos una iglesia en salida, queremos una iglesia vigorosa, queremos una iglesia actualizada, queremos una iglesia, sí, la queremos, pues hay que construirla, pero no la vamos a construir quedándonos en las estructuras del pasado. Constantemente debemos estar renovando. Entonces, esas son nuestras etapas. Ya habíamos conversado inclusive sobre estos elementos. Quiero aprovechar para, ya que este ritual nos lo propone, quiero aprovecharlo para tener una disquisición acerca de los sacramentos, ya que son los sacramentos de la iniciación cristiana. En general, sabemos que nuestra iglesia tiene 7 sacramentos, ¿no? Los 7 sacramentos. Y hay un cuerpo, aquí imagínenlo así como apéndice, como añadido a los sacramentos, están los sacramentales. No se confunden. Sacramentos, o sea, los que transfieren la gracia, son los sacramentos. Las otras expresiones de fe piadosas, como rosarios, novenas, algunas cosas, como el agua bendita, etcétera, son sacramentales. Estos no producen la gracia, pero disponen para el que la va a recibir o la perpetúa para quien ya la recibió. Fíjense, la función de los sacramentales: preparar o continuar. Déjenme explicarles con el ejemplo del agua bendita. El agua bendita, no el agua de la pila bautismal, el agua bendita, la del acetre, la de que el sacerdote bendice para cada ocasión, cada momento, es un sacramental. Entonces, cuando llegan las personas, puede haber 2 maneras, ¿verdad? Hay pequeñas pilas de agua bendita a la entrada del templo, entonces entra uno y se signa con el agua. ¿Está bien? Vean, es el sacramental del agua bendita, que me hago con el signo de la cruz porque me voy a preparar para el sacramento de la Eucaristía, si es que vengo a la misa, ¿no? O cuando ya termina la misa, que vamos saliendo del templo y pues ya hay en lugares que es costumbre, porque le han pedido al Padre, el Padre va aspergiendo el agua bendita. Alguien diría, ¿y para qué quieren agua bendita si acaban de recibir el sacramento? Bueno, porque el agua bendita tiene esta función. Como sacramental, la gracia que ya recibiste en el sacramento te
te la potencializa, te la perpetúa, te la fortalece. Para eso es el agua bendita. Ahora, no comulgaste. ¿Para qué te echas agua bendita? ¿Para qué el Padre te empapa de agua bendita? No comulgaste. Bueno, como sacramental, entonces en ti queda como ayuda para disponerte y que a la brevedad posible tú puedas comulgar. Entonces los sacramentales no transfieren la gracia, pero son ayudas o son continuadoras de esa gracia ya recibida. La centralidad es el sacramento. De cada sacramento se debe de tener. Entonces, lo que ahora quiero pasar a esto es que consideremos los elementos de los sacramentos. Y así concluyo los elementos de la iniciación cristiana. Cada sacramento tiene dos elementos fundamentales: la materia y la forma. La forma, de ordinario, coincide con la fórmula, que quiere decir la oración. Entonces, para el sacramento del bautismo, sabemos que la materia es el agua, si es posible agua corriente, el agua pura, nada de que Coca-Cola o whisky o algo así. Entonces, agua natural, y la forma, la bendición sobre esa agua. Que esa bendición viene en el ritual de bautismo, aquí viene claramente, tanto para el bautismo como para el bautismo de niños. Es el bautismo de adultos, bautismo de niños o de párvulos, que lo quieren decir de esa manera más elegante. Es esa fórmula donde se pide, primero hay una oración de que recuerda las obras grandiosas que hizo el Señor, que curiosamente son las lecturas, las imágenes que ya vimos en las catequesis de San Ambrosio con respecto al tipo y al antitipo del bautismo. El signo del Mar Rojo, el arca de Noé, etc. Entonces tenemos la fórmula, recorre eso, recuerda las obras del Señor y después termina invocando al Espíritu Santo sobre la pila bautismal. Incluso la bendición dice: para que todos aquellos que sean regenerados en el agua por el Espíritu, se conformen a la iglesia de Cristo, no formen parte de nuestra iglesia, como sea. Entonces, todos los sacramentos tienen esos dos elementos, materia, forma, que es el núcleo. En la Eucaristía, la materia, el pan, el vino mezclado con agua, y las palabras del sacerdote de la narración de la institución. Porque aquella noche el Señor tomó el pan y tomó el vino. Entonces, ese es el núcleo de cada sacramento. Pero resulta que en cada sacramento viene acompañado, es como un sándwich, ¿verdad? En el centro que está, pues el jamón, delicioso, con aguacatito, lo que quieran, el sándwich. Pero las rebanadas de pan son dos segmentos que se llaman ritos explicativos. A ver, ritos explicativos. Entonces, fíjense, el núcleo del sacramento del bautismo es eso: el agua y la fórmula, junto con el gesto, que es vertir el agua sobre la cabeza del infante o del que está siendo bautizado. Pero hay ritos explicativos. Por lo regular, los ritos explicativos no conforman el sacramento, pero sí ayudan a entender
lo que pasa en el sacramento. Así, la unción de los catecúmenos no es igual que la unción con el Santo Crisma. Son dos elementos que, si bien sirven para la explicación, no producen en sí el sacramento. En el caso concreto de la confirmación, la materia es la imposición de manos, la imposición de las manos y la fórmula, junto con la unción del Santo Crisma. Entonces son ritos explicativos. Vayamos, por ejemplo, al matrimonio, que aquí es muy interesante, ¿no? En el matrimonio, el núcleo del sacramento son las... bueno, no entro en esta discusión porque hasta el siglo VII más o menos se tenía claro que bueno, y no eso, todavía incluso hasta el siglo XV, porque un poquito antes del Concilio de Trento, que fue en el sínodo de Florencia, unos años antes de Trento, se decía que el matrimonio se realizaba cuando se entregaban los anillos los esposos. Eso no es cierto. Ese es un rito explicativo, porque el sacramento está constituido entre el esposo y la esposa cuando se dan el mutuo consentimiento, ¿no? De aceptar al otro, de serle fiel, etcétera, etcétera. Ustedes ya se saben en la fórmula, espero. Entonces, cuando los esposos se dan ese consentimiento mutuo, ya, esa es la materia y la forma del sacramento del matrimonio. Los anillos es un rito explicativo. ¿Qué explica? Lo que ya pasó en el sacramento. En el sacramento, los esposos ya dijeron que se iban a ser fieles hasta que la muerte los separe. Entonces ya viene luego el rito de la entrega de anillos. ¿Qué hacen los anillos? Explican lo que ya pasó en el sacramento, o sea, que ya se unieron, que ya se comprometieron. Entonces el anillo es el signo de mi compromiso, el compromiso que ya hice. Por eso, no crean que quitarse el anillito, vaya, terminó mi... No, fíjate que no. Fíjate que no. Las arras, el lazo, son signos explicativos, no son esenciales. Por eso hay cuando salen con que es que casarse sale muy caro. No sale caro. Sale caro que te vas a comprar unos par de anillos que tal vez sean con un diamante, te va a salir carito. Arras, vestido blanco, pues, todo lo que rodea es lo que sale caro, pero casarse no sale caro. Porque puedes prescindir de los ritos explicativos. Por eso vamos a encontrar en este ritual cómo se pueden omitir varios signos. Pueden suplirse, o el obispo, que es el que está iniciando, puede omitirlos, está en su derecho, siempre y cuando realice lo esencial. Y en este caso, pues ya concluiremos con la celebración eucarística. La única novedad que tiene este rito de la Eucaristía dentro de la iniciación cristiana es que son ritos explicativos
en cuanto que entran los neófitos, ya después del bautisterio, ya bautizados, ya confirmados por el obispo en el bautisterio, entonces ya pueden entrar a la asamblea para participar de la Eucaristía. La Eucaristía es la misma, es el mismo rito de la misa dominical. Ese es un problema. Bueno, yo he intentado, trato, invito a quienes, a otros padres, si es posible, no es que esté mal, pero yo siento que es más pedagógico que nosotros llamemos a nuestra reunión dominical como Eucaristía. O sea, nos reunimos para la Eucaristía. Aunque nos cuesta más trabajo o a veces hay que entrar, lo cual es muy bueno explicar por qué Eucaristía, en vez de simplemente decir vamos a misa. Ya misa prácticamente esta expresión, la misa, ya es una expresión a la que nos hemos acostumbrado, pero que no necesariamente nos refleja la gran riqueza del sacramento. Eso me da la oportunidad de poder decirles esto, que esto se aplica a todos los ritos de la iglesia, de tal manera que cuando sabemos qué son o cómo se enuncia, rescatamos mucho el significado. Entonces, fíjense qué gran diferencia hay, y esto que nos sirva de ejemplo, qué gran riqueza hay si yo les digo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la centralidad de la Eucaristía? Dejaríamos por un lado los ritos explicativos, que son ritos iniciales, que es hasta la liturgia de la palabra, la profesión de fe, pasando por la homilía y demás, y después diríamos que la centralidad de la Eucaristía es la consagración. Pues fíjate que no, porque la Eucaristía tiene un centro, un núcleo muy importante, muy extenso, que inicia con el prefacio, inicia con la epíclesis, continúa con la narración de la institución eucarística, después la anamnesis, después las plegarias por vivos y por muertos, por la iglesia, por el Papa, luego las intenciones comunitarias y finalmente concluye con la doxología. Fíjense, son 9 incisos y fácilmente nada más la encerramos con decir la consagración. No, son 9 incisos. Yo sé que hay palabras que epíclesis, anamnesis, narración, anáfora, son palabras que dicen, ¿y esas qué? Exacto, exacto. Pero cuando ya las conocemos, tienen más fuerza en nuestro interior, en nuestra disposición, tienen más fuerza. Y esa fuerza, interiormente, hay una mayor transformación en el espíritu, porque hay disposición. El problema, pues, entre otros, que hemos señalado, uno de los problemas es que hemos perdido el sentido profundo de lo que creemos y de lo que celebramos. De ahí que yo estoy en total desacuerdo, con la iglesia misma está, el que nosotros los que presidimos, los sacerdotes, debemos de tener un delicado, refinado cuidado de las formas litúrgicas, porque las formas litúrgicas nos expresan la fe de la iglesia, que no tiene moda. O sea, yo no puedo agarrar y decir, no, es que esa parte de la misa ya pasó de moda. Ya nadie hace caso de esa parte de la misa. Pues ya que la hagamos de otra manera.
Por ejemplo, una propuesta, ¿no? Que decía en estos días que nos decían que cambiáramos el momento de la... Padre, ¿por qué no cambiamos el momento de las ofrendas? No podemos. Ah, si lo que tú me dices es, Padre, ¿por qué no cambiamos el momento de la colecta material? Ah, eso sí, la podemos hacer al principio, lo podemos hacer al final, pero las ofrendas no se pueden cambiar. Por eso son ofrendas. Y ahora fíjense, en realidad no son ofrendas, son dones, que es el don del pan, el don del vino. La ofrenda es Jesucristo crucificado. O sea, porque si ustedes me dicen que es la ofrenda, yo les diré, ¿ustedes creen que Dios necesita que le ofrezcamos vino y pan? No, no. Dios no necesita eso. Entonces, ¿cuál es la ofrenda? La ofrenda es el Hijo. Y la ofrenda es voluntaria. Él se ofreció. La ofrenda es Jesucristo. Por eso, cuando se hace la consagración, que se hace presente Cristo, nos arrodillamos. Antes son dones. Son los dones que el Señor nos da por medio del trabajo. Y así es con la ofrenda material o la limosna o los dineros. Son una ofrenda que ustedes hacen. De ahí que por eso no se ponen tarifas, ¿no? Como le hacen algunas otras sectas, más bien a algunas sectas cristianas, que tienen una cantidad que tienen que aportar a la iglesia, al templo, a la comunidad, una cantidad fija, y que a veces no es cualquier cosita, a veces de verdad que es una cantidad significativa respecto a su sueldo. En cambio, la iglesia católica, teniendo la espiritualidad clara, la ofrenda es Jesucristo. Entonces no puede haber tarifa. No puede haber tarifa por la Eucaristía. Entonces necesitamos recuperar esas palabras, esas expresiones de fuerza, para que de verdad sepamos lo que estamos diciendo. Me brincaré este elemento, porque este ya es un esquema de, ya ustedes saben, la vigilia pascual, ¿cuánto dura? Empezamos desde las 7 y terminamos 8, 10 de la noche más o menos, porque es extensa la vigilia pascual. Pero hay un rito cuando no es en la vigilia pascual, porque se contempla que en ciertas comunidades no hay un obispo. Entonces se requiere que el obispo esté ahí para el sacramento de la confirmación, a menos que haya sido delegado algún presbítero, pero de ordinario es el obispo. Entonces, si no puede el día de la vigilia pascual, pues puede ir a una comunidad, pero no puede estar en la otra. Entonces se pospone a otro momento oportuno la presencia del obispo. Si es posible, se busca la presencia del obispo. Si es urgente, pero no puede estar un obispo, pues el obispo delega a un presbítero para que haga la iniciación, o sea, la confirmación de los que están en ese día. Y entonces es un rito abreviado, o sea, quitando ritos explicativos, como por ejemplo, no sé, hacer una sola lectura, poder quitar algunos ritos, hacerlos ya previamente, como por ejemplo
la bendición de la pila bautismal. Lo ideal es que se haga todo en orden, ¿de acuerdo? Pero hay variantes dependiendo cómo se pueda adecuar de una manera más breve, máxime. O sea, aquí vean, hay un esquema que en cierta manera, confiemos que sean las meses que se puede utilizar, pero es una forma breve de iniciación de un adulto en peligro inminente de muerte. O sea, como quien dice, rapidito antes de que se muera. Entonces, está contemplado, o sea, la iglesia está contemplando ese momento, pero que quede claro, que la iglesia primero tiene un rito esencial y a partir del esencial es que hace las variantes. El ideal es el esencial. No se vale simplemente para hacerlo más rápido, porque ya me quiero ir, entonces voy a usar el breve. No, el breve es porque hay una verdadera urgencia. Y que ustedes sepan que lo hay. La iglesia, de verdad la iglesia, en todo este desarrollo, tiene contemplado distintos, si yo no podría decir, la iglesia contempla todos los escenarios posibles de la vida moderna, no es cierto. Pero la iglesia tiene contempladas las variantes y las adecuaciones para cada circunstancia, si es que existe la imposibilidad de realizarlo de manera completa. Si es que existe la imposibilidad legítima de hacerla completa. De orden, el deseo de concluir los ritos correctamente. Aquí ya lo que viene aquí del ritual ya es una cuestión que nosotros los encontramos, por ejemplo, todas las lecturas de esta cincuentena pascual, como todos los años, vienen aquí, contenidos aquí, de tal manera de que tenemos un pequeño leccionario donde vienen las lecturas, las primeras lecturas, vienen los salmos y las segundas lecturas y el evangelio. Ya de manera ordenada para que en el momento de la celebración en alguna de las variantes yo pueda recurrir a estos elementos y mantener la unidad del misterio que se celebra, que en este caso es la iniciación de cristianos. Y con eso pues concluimos. Ya lo único que restaría aquí es que en un momento dado, dicho el pasado, mejor dicho, esta pandemia, y que con el interés de personas que quieran conformar el equipo de la iniciación cristiana, pues nos acercamos, nos reunimos, nos formamos y entonces empezaremos a dar este servicio, estos ministerios, cuando sea necesario en nuestras comunidades parroquiales o del decanato o de la zona. Porque obviamente estos ritos no son tan frecuentes, tan recurrentes como el bautismo de párvulos. Aunque ya cada día, cada año, hay más adultos que necesitan ser iniciados, porque ya vienen hermanos conversos de sectas, ¿no? Que nacieron entre los testigos de Jehová, entre los evangelistas, bautistas, demás, pero que ahora se acercan a la Iglesia Católica para formar parte de la Iglesia Católica. Entonces, ellos son ahorita por lo general los que se están acercando para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Muy bien, concluyo con la pregunta que me hicieron acerca de los sacramentarios. Vamos a concluir con esto. Bien, decíamos, estaba contenido, lo teníamos contenido, lo comentamos, mejor dicho, cuando hablamos de una manera muy rapidita de cómo se forman los libros litúrgicos. O sea,
aquí está este libro, ¿cómo llegó? Así nos hacemos la pregunta seria, o sea, si nos hacemos la pregunta seria, ¿cómo llegó este ritual a nuestras manos? Quiere decir que vamos a revisar toda la historia de la iglesia, inclusive desde los textos del Evangelio y de los textos de la Sagrada Escritura, los textos de la iglesia primitiva o de la iglesia de los primeros siglos y así posteriormente, ¿no? Hasta que se fueron conformando los rituales, ¿no? Porque el Señor lo único que les dijo a los apóstoles, lo único que queda ritualizado que le dijo a los apóstoles fue: hagan esto en conmemoración mía. ¿Cómo? Alguien decía, pues como los apóstoles. Bueno, pues sí, ándale. Entonces, vamos a quitar las bancas y tú vas a llegar y te vas a sentar ahí en el piso, en un cojincito, y así le vamos a hacer, porque así lo dijo el Señor. Hagan esto en conmemoración mía. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo así. No hay divanes para recostarnos. Entonces se fueron ritualizando, cuidando formas, ordenamiento, para que todo confluyera para comodidad nuestra dentro de la Eucaristía, con un sentido muy eclesial. Entonces decíamos que obviamente San Pablo, obviamente San Pedro, los apóstoles no tuvieron un misal, no tuvieron un ritual. Tenemos cartas, pero una cosa es una epístola. Epístola de San Pablo, pues qué bueno, pero es una epístola, no es un ritual. Y que poco a poco decíamos que había concretamente en el texto de la tradición apostólica que se adjudicaba a Hipólito de Roma del año 215, se contenía ahí una referencia que hablaba de los ministerios dentro de la Eucaristía, sobre todo el capítulo 8 de la Didache, de la tradición apostólica. Entonces, la Didache es otro documento de contemporáneo. Pero aquí en de la tradición apostólica, se dice en qué momentos se eleva el cáliz, en qué momentos se presentan las ofrendas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso era improvisación, ¿no? O sea, se hacían oraciones, obviamente oraciones conforme a lo que había sido la enseñanza de los apóstoles. Recuerden que como San Lucas dice que los discípulos después de la resurrección se reunían en la casa de algún miembro de la comunidad y en esa casa se partía el pan y se reunían para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, de la enseñanza se tomaba el material para hacer las oraciones y después se pasaba al ágape y también evidentemente a la Eucaristía. Y así, la que quería referirme, el señalamiento que dice que como la iglesia se va formando, hay sacerdotes itinerantes. Como San Pablo, de hecho el día de hoy quienes hemos asistido hoy a la Eucaristía, estamos escuchando cómo San Pablo de Corinto se va a otras comunidades, a otras poblaciones. Y así los apóstoles. Había otros, el día de mañana vamos a escuchar de un tal Apolo, que después van a ver una controversia con él. Sin embargo, también era un itinerante, era un maestro itinerante. Iba a Judea, iba a Cesarea, iba a Creta, en fin. Entonces, decía, o sea, en este texto de la tradición apostólica, decía que cuando llegaba un profeta, que así le llamaban a estos itinerantes, que cuando llegara un profeta, que lo dejaran hablar libremente y que hiciera la oración libremente. Entonces esas oraciones no es que las llevaban en una hojita
y entonces decían, ya me toca la oración, bien, miren, yo vengo de allá de Cesarea de Filipo, pero bueno, yo les voy a hacer la oración a ustedes aquí de Jafra, ¿no? Pues no llevaban sus oraciones apuntaditas, entonces lo hacían de manera espontánea, improvisada, y probablemente sonaban como a veces suenan nuestras oraciones improvisadas, o sea, repetitivas, ¿no? Entonces, estaban de manera improvisadas. Cuando se empezaron a poner por escrito, hay quienes presumen que empezaron a ponerse por escrito a partir del Papa León Magno. ¿Por qué razón? Porque el Papa León Magno, como todos los papas en Roma, celebraban, ya siendo ellos el Papa, tenían como basílica la Basílica de San Juan de Letrán. Recuerden que la iglesia de San Juan de Letrán, la Basílica de San Juan de Letrán, es la más antigua. La Basílica de San Pedro fue construida muchos siglos después. Entonces, el Papa León salía de San Juan de Letrán a celebrar la Eucaristía en distintas iglesias de Roma de aquel tiempo. A esas ceremonias del Papa en las distintas iglesias se les llamaba misas, se me acaba de ir el nombre, eran las iglesias, iglesias designadas, ¿no? Como la de San Hipólito, la de Santa Priscila, estacionales, misas estacionales, o sea, tal misa se celebra en tal estación. De tal manera que, dado que cada año iba a celebrar en esa iglesia estacional, el Papa León empezó a escribirlas, empezó a ponerlas por el escrito. Así ya, el próximo año que tocaba esa misma misa en la iglesia de tal, pues ya nada más sacaba la hojita y repetía esas oraciones. Entonces se coleccionaron todas esas hojas, permanecieron en el archivo de San Juan de Letrán y con el tiempo, para no hacer tan largo, no entro en más disquisiciones porque hay mucho que hablar, es toda una situación genial. Bueno, ya con el tiempo pasaron los papas, obviamente, y ellos también pues, tomaban las hojitas para ya no tener que improvisar la oración, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con el tiempo? Que se formaron estos compendios de oraciones, le llamamos ahora formularios, o sea, oración inicial, oración colecta, oración sobre las ofrendas, etc. Entonces ya se conformaron esos cuadernillos, si quieren hablarlo así, pues en distintos momentos. A nuestra actualidad nos llegaron básicamente los siguientes sacramentarios. Voy a hacer referencia al texto porque no quiero que piensen que pues, me lo estoy inventando, como el padre habla mucho, quién sabe qué tanto dijo. No, pues lo que digo está perfectamente. Estoy tratando de que tenga precisamente su fondo crítico, ¿no? De que tiene la cuestión donde tenemos esos textos. Entonces estamos hablando del tiempo inclusive de San Ambrosio. Recordarán que también hablamos de San Ambrosio, pero estamos a partir del año 313 se empiezan a hacer ciertos compendios como este texto que les decía
de la iglesia de San Juan de Letrán. Entonces llegaron hasta nuestros días básicamente 4 textos conocidos de la siguiente manera. Primero, bueno, se llamaron sacramentarios. Antes de llamarles rituales, les llamaron sacramentarios, que curiosamente algunos de ellos, por ejemplo el veronense, no contienen los sacramentos. Por eso decir, ¿por qué les dan el título de sacramentarios si no tienen los sacramentos? Pero otros, obviamente, desde el siglo VIII, pues claro que tiene ya. Y la vigilia pascual, que es la interesante. Entonces, para mencionarlos, ¿qué son los sacramentarios? Los sacramentarios son los primeros textos, fíjense cómo lo voy a enunciar. Los sacramentarios son los primeros textos litúrgicos, propiamente dichos. Los primeros textos litúrgicos. Porque antes de los sacramentarios, estamos hablando aquí ya de inicios del siglo IV, y sobre todo el que tenemos del ritual gelasiano, la edición que tenemos es una edición del siglo VIII. De hecho, yo tengo aquí en copias este sacramentario. Este texto, que lo tengo en copias, que se llama así, Liber Sacramentarium Romani Ecclesiae, o sea, el libro ritual, actualmente lo ponemos así, el sacramentario de Roma romano. Y es conocido, es del siglo VIII, y es conocido como el gelasiano. Pero el gelasiano, tenemos el texto, obviamente todo está en latín, pero la litografía, a ver si se alcanza a ver en la cámara, físicamente es así. El texto es así. Obviamente son libros antiquísimos que nos han dado ya estos autores, han traducido estos textos. Todo esto está en latín, no lo tradujeron. Vean, es difícil la escritura, está como muy encimada y todo eso. No hay puntos de ortografía, puntos y apartes, comillas, ¿no? Entonces los estudiosos, sobre todo los monjes, pues fueron los que de primera instancia los monjes se dedicaron a la transcripción en estas hojas grandes que son como de prácticamente 60 centímetros de altura y pesados como ellos solos, fácil, unos 7, 9 kilos cada libro. Entonces imagínense cuando un padrecito que voy a celebrar la misa, pues cargaba la mula de libros para que se llevara los textos que utilizaba en misa, ¿no? Gracias a Dios llegó la imprenta, ya podemos tener libros más prácticos para poder llevar y demás. Entonces, ¿cuáles son esos sacramentarios? Los sacramentarios son, número 1, el veronense, también llamado leoniano, porque está adjudicado a la autoría del Papa León. El veronense, su nombre lo dice, ¿dónde creen que está? En la ciudad de Verona, por eso veronense. Entonces cuando se den la vuelta por allá, pueden pasar, en vez de nada más ir a ver el balconcito de Romeo y Julieta, pues pueden ir a ver a la biblioteca común, como diríamos ahí, la biblioteca comunal,
ahí se encuentra el veronense. El que sigue en importancia es el gelasiano. Este gelasiano viene de, bueno, el veronense evidentemente es de tradición netamente romana. En cambio, el gelasiano ya tiene algunas, alguien le dirá contaminación, otros le llamarán riqueza, porque tiene elementos de las liturgias que ya no existen en estos días, gelasiana, perdón, gala, de tal, o sí, pues los antiguos franceses, los galos. Entonces, tenemos el gelasiano y con la versión que les mostré, que es una de las más cercanas a nosotros, del octavo siglo, el gelasiano. Después el gregoriano, así que ya tenemos 3 sacramentarios: veronense, gelasiano, gregoriano. Aunque el gregoriano lo tenemos en 2 versiones, uno con un suplemento del gelasiano, perdón, el sacramentario gregoriano adriano, y el otro el sacramentario gregoriano paduense. O sea, son 2 versiones. La única diferencia es que el paduense tiene un complemento en donde vienen una sección de bendiciones. Entonces, estos se constituyeron, estos 3, el veronense, el gelasiano y el gregoriano, se constituyeron en las fuentes de los textos eucológicos, o sea, de las oraciones. Eucología es oración. No se dejen sorprender por las palabras, ¿no?, que suenan así muy, muy complicadas porque están en griego o en latín. No, lo que interesa al final del día es que entendamos el contenido. Entonces, la eucología es ante todo las oraciones. Y después de ahí seguiremos en el tiempo adelantándonos, formando, aparte de los sacramentarios, otros compendios que se llamarán los leccionarios, las lecturas, los antifonarios, los cantos y un texto que sí no voy a dejar pasar, unos textos, los órdenes. Los órdenes, que no es otra cosa que lo que decíamos, las rúbricas. Entonces, un ritual, bueno, de todos modos ya está grabado, ya lo tienen ahí, el nombre de los 3 sacramentarios, cuál es la función de estos sacramentarios en la historia. Entonces, aquí tenemos un ritual moderno. Bueno, tenemos todos los rituales modernos, tenemos este ritual moderno que tienen estas dos, estos 2 elementos: las oraciones y las rúbricas. Los órdenes eran las rúbricas, estaban en un libro aparte. Entonces teníamos un sacramentario para celebrar la misa en aquellos siglos. Teníamos un ritual o un sacramentario y aparte otro libro de órdenes. Así el sacerdote, el que se hacía presbítero, tenía que conocer primero los órdenes para saber cómo tenía que celebrar la misa, cualquier otro sacramento, y para tomar las oraciones de ahí. Entonces nosotros ya modernamente ahora tenemos los rituales con el compendio de las oraciones, las lecturas, las rúbricas y finalmente una introducción general que ya nos va situando en el qué y el para qué de esta celebración y de cómo se realiza. Pues listo. Hay muchísimo más que hablar, ustedes lo saben, ustedes lo intuyen. O sea, luego
eh, presiento que por más que digo, no abarco todo. Yo que más quisiera, no tengo ni la sabiduría, y tampoco ustedes tienen el tiempo, ¿verdad? Para todo, para saberlo todo. Pero lo que sepamos, yo insisto en esto, miren, no es obligación saberlo todo. No es nuestra obligación saberlo todo. Lo que es nuestra obligación es que lo que sepamos, lo sepamos bien. Sea mucho, sea poco, lo sepamos bien. De tal manera que no nos dejemos confundir. Porque cuando tenemos la claridad de nuestras concepciones, de nuestros elementos y contenido de fe, podemos dar razón de ello con mayor eficacia. Entonces, confío en Dios, haberles servido, en algo haberles ayudado, y si no, pues me conformo con haberlos dejado inquietas, de querer profundizar y conocer más precisamente la cuestión mistagógica, porque es algo muy actual, cada día más, de hecho, porque cada día más, conforme pasan los años, cada vez estamos recibiendo más hermanos que han nacido fuera de la Iglesia Católica. Antes era impensable, ¿no? O sea, encontrar a un fulano, a un individuo que no fuera cristiano, pues estaba difícil. Por lo menos en el ambiente occidental. Porque en Asia, desde la India a toda Asia, hay más gente que no es católica. Muchísima más gente que la que sí somos católicos. Somos católicos por tradición, por la fundación de Europa, América. Ya ni siquiera decir Asia, aunque en Asia, fíjense, en Asia nacieron pues todas las comunidades de las que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. Son lugares de Pisidia, Cesarea, Antioquía, en fin, Laodicea. Entonces, son muchas regiones que ahí nació la iglesia cristiana, ¿eh? Pero cómo se fueron trasladando desde el oriente, desde Asia, Creta, Grecia, etcétera, cómo se fueron trasladando hacia Occidente, de tal manera que la iglesia latina está más asentada en Occidente, y las iglesias ortodoxas, también cristianas, en Asia Menor. Entonces, pero el día todavía en Oceanía, las Filipinas, Asia, Japón, China, la India, en fin, o sea, hay muchas regiones donde hay más gente que no es cristiana con respecto a nosotros que sí somos cristianos. Entonces, por eso la misión de la iglesia de evangelizar a gentes, a los que no creen en Cristo, sigue siendo vigente. Seguimos teniendo esa tarea. Pero ¿cómo vamos a evangelizar a esos que no son cristianos si nosotros, los que nos decimos cristianos, tenemos una formación cristiana muy pobre? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que nos va a hacer falta. ¿Le pedimos mucho al Espíritu Santo? Sí, eso sí, y qué bueno, Pero ¿y lo que nos toca a nosotros? Entonces, mis hermanos, sigámosle pidiendo el tiempo de ir conociéndolo más, aunque tal vez todo lo que conozcamos nos recree, nos alimente nada más a nosotros, porque estamos a veces imposibilitados a transmitirlo a los demás. No importa, qué bueno que nos alimentó a nosotros, que nos alimentó y que nos formó a nosotros. Entonces, que el Señor les bendiga. Para otros servicios que estamos planeando los padres, sobre todo ahorita ya nada más descansamos esta semana, y vamos a tener el próximo domingo la solemnidad de la Asunción, pues ya tendremos
después la solemnidad de Pentecostés, y a partir de ahí poder ver qué otros servicios les vamos a ofrecer, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, que Dios les bendiga, buen día.